¿Qué es lo que de verdad importa? En Ant Bank sabemos que la tranquilidad y el bienestar futuros son de máxima prioridad para usted y su familia. Por eso, le ofrecemos soluciones de inversión únicas y personalizadas. Conozca a los mejores expertos en asesoramiento y gestión patrimonial en el 900-255-256 o en antbank.es. Ant Bank. Cuidamos su patrimonio, protegemos su futuro. Buenos días y bienvenidos a un programa más de Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy hablaremos sobre la renta fija con especial atención al mercado estadounidense. Y para ello tenemos el placer de contar con Elena Delfino y Borja González. ¿Qué tal? Muy bien, Hola, muchas gracias. Muchas gracias a ambos por estar hoy aquí. Y bueno, me gustaría empezar contigo, Elena, y haciendo un repaso, ¿no?, del año 2022, donde quizás la renta fija en Estados Unidos tuvo uno de los mejores rendimientos, podemos decir negativo, causados en gran parte por esas subidas de tipos que llevaron a cabo la Reserva Federal. Y bueno, en este año 2023 parece que esto está presentando unas oportunidades bastante atractivas en el mercado de renta fija. Y me gustaría preguntarte, Elena, ¿qué valoración hacéis a nivel general del desarrollo de la renta fija en los últimos meses? Yo creo que es muy útil empezar desde unos conceptos básicos. Al final, en renta fija nos referimos a bonos de gobierno, en este caso de Estados Unidos, bonos corporativos emitidos por empresas, tanto de gran inversión y high yield, y la valoración depende de muchos factores económicos, políticos también y de mercado. Seguramente 2022 y incluso la primera parte de 2023 han sido dominados por la política monetaria. La política de la Reserva Federal, la Fed de Estados Unidos y las decisiones sobre las tasas de interés han tenido un impacto significativo en la renta fija, negativo sobre todo en 2022. Y claramente la razón detrás es que la Fed ha querido aumentar tasas de interés para controlar la inflación. Los precios de los bonos existentes van a caer simplemente por valoración, por flujos de cajas y descuento de flujos de cajas. Y sobre todo los bonos con duraciones más largas han estado más impactados. Lo que también resulta claramente en rendimientos más altos después de las subidas. A nivel de política monetaria estamos en un momento de pausa de la Reserva Federal, lo que no significa necesariamente que sea el fin de la subida de tipos en Estados Unidos, pero ahora estamos en un momento de pausa relativamente calmado. A nivel de condiciones económicas, en estados de la economía estadounidense, tiene un crecimiento económico positivo todavía, una inflación que parece haberse reducido o más o menos se mantiene en niveles aceptables y un desempleo muy, muy bajo. Esos factores pueden afectar a la renta fija, pero en estos momentos vemos que la situación en Estados Unidos es medianamente positiva. Las tasas de impagos de las empresas están subiendo, pero no están a nivel preocupantes. Los datos de empleos son bastante buenos y el sector inmobiliario ha vuelto a estabilizarse, un poco a subir, después de unos meses más complicaditos. Nos quedamos con la preocupación que comparte la Fed de que la inflación vuelva a subir, vuelva a correr y sorprendernos a la alta, sobre todo porque los datos tienen un decalaje y la economía en Estados Unidos tiene un efecto de estacionalidad importante. Los futuros de los bonos de Estados Unidos están indicando otra subida de tipos en 2023, lo que en este caso podría determinar una recesión en el medio plazo. A nivel de riesgo crediticio, que es el otro factor importante, al final los bonos corporativos están sujetos al riesgo de crédito de las empresas que emiten esos bonos y la valoración de la calidad crediticia de los emisores y la capacidad de que esas empresas puedan pagar los intereses y el principal es fundamental a la hora de invertir en bonos corporativos. Tasas de impago estimadas por S&P hace pocos días para 2023 para los bonos de high yield, que son los más bajos en la estructura del capital, las ponen tasas de defaults alrededor del 4%. Es un dato al alza,
al alta, más alto de lo que teníamos hasta ahora, que donde claramente las empresas se refinanciaban casi a cero, a tipo cero, pero todavía es relativamente bajo, comparados con niveles de recesión, sobre todo. A nivel de renta fija en Estados Unidos, pensamos que sigue ofreciendo un buen punto de entrada para los inversores, sobre todo si la visión es a 2 o 3 años vistas. Las TIRES son atractivas, pensamos que hace un año y medio, cuando empezaron a subir tipos, el bono de grado de inversión en Estados Unidos estaba en un 2% y el high yield americano estaba en un 4%, y ahora están respectivamente en un 4% y en un 8%, incluso 9,5% en Estados Unidos. También tiene ventaja desde el punto de vista de que el bono de gobierno americano normalmente ofrece bastante refugio en caso de recesión, y otro factor es que las tasas de impagos están todavía limitadas, y para high yield el muro de refinanciación es bastante más largo, se ve es un muro más importante en 2025, que es cuando la mayoría de las empresas van a necesitar refinanciarse. Entonces, todavía no vamos a ver unas tasas de impagos a la alta tan fuerte. Pensamos que antes de una recesión, de todas maneras, incluso una leve como la que nos esperamos para finales de este año o principios del año que viene, hay que predirigir el alfa sobre el beta, lo que significa que intentar no comprar igual fondos ligados a índices o comprar en mercado, sino predirigir la gestión activa, que puede evitar para el inversor final los impagos en el mercado, y estar en duraciones medianamente cortas. Pero de momento pensamos que tanto la renta fija americana corporativa de grado de inversión como el high yield, pero de calidad, ofrezcan muy buenas rentabilidades potenciales. Aunque estemos cautos a la hora de añadir mucha duración, porque justo no descartamos otras subidas de tipos de hacer. Gracias, Elena. Como comentábamos, ¿no? Esa oportunidad que se está dando en Estados Unidos que no habíamos visto en el último lustro, quizás. Y bueno, esa atención a las expectativas de una posible recesión que se puede dar en el mercado estadounidense. Ahora, por otro lado, me gustaría preguntarte, Borja, y ya que aprovechando que la semana pasada se conoció que una última subida de tipos por parte de la Fed, dejando no una subida de tipos, sino dejando la horquilla de los tipos de interés en el 5,525, y que además se ha conocido que la inflación en Estados Unidos volvió a marcar un descenso en mayo, lo que ha dado fuerza a la Reserva Federal para pausar, como decía, estas subidas de tipos. Y en este contexto, ¿qué expectativas tenéis en cuanto a las decisiones de los tipos de interés para las próximas reuniones y qué efectos pueden tener en el desempeño de la renta fija a corto plazo? Cuando hace unos meses se hablaba de que la Reserva Federal podría llegar a estos niveles de tipos y ya hacer una pausa, lo que se estaba estimando es que ya se iban a acabar las subidas de tipos. Y el mensaje que nos ha dicho Powell es que no, o sea, esto no se ha acabado, lo que pasa es que lo hemos hecho muy deprisa, vamos a ver un poco cómo afecta toda esta subida a la economía, pero vamos a seguir subiendo tipos. Porque no nos olvidemos que esta subida de tipos que hemos visto los últimos meses ha sido la más alta en los ciclos de subidas. No ha sido más que la más alta, perdón, la más rápida. Entonces, pues es una pausa, vamos a ver cómo van las cosas y ya en las reuniones de julio y septiembre, pues ya el mercado ya está empezando a poner en precio las subidas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la inflación, pues efectivamente el último dato, pues la inflación está la agregada en el 4%, que venía del 4,9% del mes anterior. Y bueno, sí que es cierto que ya en abril ya empezábamos a ver ciertas cosas que nos podían gustar, en el sentido de que, bueno, veíamos que esa bajada de inflación no venía solo de una determinada cesta, sino que había muchos sectores de la economía americana que estaban bajando precios. Y bueno, pues bueno, este mes ha venido un poquito más acompañada esa bajada, pues por la parte de efecto base energético, y además, pues bueno, pues por la caída de ventas de coches usados, ¿no? De segunda mano. Pero también es cierto que, bueno, pues el 4 sigue siendo alto y sobre todo si nos vamos a la subyacente, estamos hablando de niveles del 5,3, que es incluso un pelín más de lo que se esperaba. Entonces, con este nivel de inflación y con un nivel de paro décima arriba, décima abajo, pero rondando el 3,5, pues bueno, pues es complicado que el Banco Central o la Reserva Federal
pudieran tomar una decisión de parar ya los tipos a estos niveles. También es cierto que hay un par de cosas, es decir, la inflación en Estados Unidos es un poquito más resistente, digamos, que la europea, porque hay un componente que es el de los alquileres, que es el que más pesa en la cesta de precios, entre un 30 y un 40%, y ya sabemos que los alquileres al final pues bajan una vez al año cuando lo renuevas. Entonces, cuesta mucho que esa parte pues vaya bajando. Y sin embargo, la europea pues tiene más un componente más de más de energía, más de alimentos, porque el alquiler no llega al 10% de su peso, ¿no? Entonces, pues eso está haciendo que la inflación en general esté bajando un poquito más despacio que lo que que pensaba el mercado. Y luego, sobre todo, hay una cosa de la que se ha hablado algo menos estos últimos meses, que es la bajada del tamaño, la desaceleración en el tamaño del balance de la Reserva Federal, ¿no? Que después de la explosión del COVID, pues bueno, lo que hemos visto es que ya anunciaron que iban a deshacer parte de ese balance, y con lo que pasó en marzo con el problema de la banca mediana americana, se estabilizó un poco, pero ahora están volviendo otra vez a deshacer balance. Y esto es muy importante porque, desde luego, lo que vimos es que ese balance creció directamente relacionado con la inflación. Si ese balance no se reduce, va a ser muy difícil que se reduzca la inflación. Lo que pasa es que al final también es como un efecto parecido al de una subida de tipos, porque al final, bueno, pues estás quitando también esa masa monetaria, no estás restringiendo un poquito más la política monetaria. Por lo tanto, eso también es algo a tener en cuenta, que aunque la Reserva Federal no tenga que subir tanto los tipos, pero sí que este efecto le está ayudando a realizarlo. Entonces, subidas de tipos, pues podremos ver una o dos más. Lo importante es que, pues lógicamente, el camino, la parte más larga del camino ya está hecha, ya queda poco. Además, el mercado, ya hemos visto desde que anunció Powell, pues algo más de volatilidad en esa parte de las tires de gobierno, moviéndose un poquito al alza. Powell, quizás esta semana lo que tenemos es que va a hablar en el Congreso, y bueno, pues quizás eso podamos tener un poquito más de visibilidad o volatilidad según se mire. Y bueno, pues tendremos que estar bastante atentos, pero como hablábamos antes, Ciro, ahora mismo sí que es cierto que a estos niveles de TIR te ofrece una oportunidad, no solo para tener rentabilidad, sino para diversificar cartera. Y eso lo vimos en marzo con la crisis bancaria. Los mercados estaban cayendo y a estos niveles de TIR sí que el inversor vende el activo de riesgo para irse a comprar el activo más tranquilo, ¿no? Más seguro. Eso el año pasado no pasaba. Nadie vendía renta variable o crédito para comprarte un bono que te estaba pagando un cero o incluso negativo. A estos niveles ya sí te está haciendo te estaba funcionando como un elemento diversificador de la cartera, aparte de la rentabilidad propia que te está pagando el activo. Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Decías, ¿no? Esa rueda de prensa, ¿no? de Powell anunciando que no iba a parar aquí las subidas de tipos a pesar de la última pausa. Y como coincidías, ¿no? También con Elena, esas tires que ya ofrecen un atractivo muy, muy a tener en cuenta. Me gustaría volver ahora contigo, Elena, y hablar de algo que también has comentado en la primera pregunta acerca de la duración de las carteras. Y es que es otro de los aspectos más relevantes, ¿no? A la hora de tomar decisiones de inversión en renta fija. Y me gustaría preguntarte qué estrategia estáis realizando actualmente y si consideráis atractivo aumentar quizás la duración o buscar oportunidades en el tramo corto de la curva. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Borja que justo vamos a esperarnos unas subidas adicionales de la Fed de tipos en los próximos meses, pero que estamos cerca del final de ese proceso. Y entonces, por eso sí que es verdad que después de un año 2022 donde estábamos muy cortos de duración, en duraciones mínimas de un año incluso en algunos fondos, ahora estamos alargando un poquito la duración, no a niveles elevadísimos, pero
pero sobre los 3 años y medio, por ejemplo, en el fondo de high yield, donde de todas maneras la clase de activo es una clase de activo con duraciones muy largas. Porque al mismo tiempo estamos reduciendo el riesgo de crédito en la cartera, el riesgo de crédito medio en la cartera. Por un lado, estamos reduciendo casi al mínimo los niveles de bonos triple C, que son los que es básicamente más bajos en la estructura del capital de una empresa cuando se financia, pero más bajos en la calidad crediticia de un bono. Al mismo tiempo, ahora estamos teniendo un rating medio en la cartera de doble B. Estamos también pasando de bonos unsecured a bonos secured, entonces teniendo un poco más de protección como inversores. Nos gustan mucho también los bonos con algún tipo de pledge a un colateral, entonces también eso nos ayuda. Y justo subiendo un poquito la duración media de la cartera. Todavía esperamos volatilidad en esa parte de duración de los bonos, entonces no nos movemos sobre niveles más altos que el 3-4%, 4 años, pero ahora un poquito más largos. Gracias, Elena. Como decías, ¿no? Poco a poco ir subiendo esa duración, pero con cautela. Y bueno, por último, y volviendo otra vez a Borja, me gustaría hablar, ¿no? De que, bueno, ya que parece que se han disipado los temores a una quiebra más generalizada entre los bancos de mediano y pequeño tamaño en Estados Unidos, ¿qué perspectivas tenéis al respecto de la deuda financiera? Si consideráis quizás que es un buen momento para posicionarse en este sector. Pero al final, si miramos lo que pasó en marzo, efectivamente, un problema de la banca mediana, lo que pasa es que, bueno, a niveles de emisores no son grandes emisores. Entonces, pues bueno, pues esa parte quedó un poco fuera. Aquí el problema real que se generó es que tú cuando eres una pequeña empresa de Oklahoma o de Maryland y necesitas un préstamo, tú no vas a pedírselo a JP Morgan, vas a pedírselo al banco de la esquina, que es el banco local, es este tipo de banca mediana que son muy grandes y que generan en torno al 70% de los préstamos americanos. Entonces, el problema de la banca mediana, aparte de la volatilidad que creó, pues bueno, es un tema que hay que vigilar también porque ya se estaba restringiendo el crédito que se estaba dando a las empresas y a las familias, y este episodio que vivimos en marzo pues ha acrecentado más pues esas restricciones, ¿no? Entonces eso es algo que desde el punto de vista macro pues sí que puede afectar a la economía americana y bueno, pues acelerar un poquito esa desaceleración de la que hablaba Elena también al principio, ¿no? Nosotros al final los ganadores han vuelto a ser la banca grande, ¿no? Es decir, la gente estuvo saliendo de estos medianos, hubo pánico, pues efectivamente salimos de esos y nos vamos a los que sabemos que no van a quebrar, a los sistémicos. Y bueno, pues efectivamente fueron los ganadores. Es decir, en un entorno de tipos de interés alto, pues los bancos son los principales ganadores y lo estamos viendo también en los mercados, tanto en renta fija como en renta variable. Están funcionando muy bien las alternativas. Nosotros, lógicamente, pues hemos estado jugando esa parte. Ahora quizás estamos algo más neutrales, porque sí que es cierto que estuvimos sobreponderando durante bastante tiempo ese sector, pues porque y seguimos pensando que ofrece oportunidades, ¿vale? Pero sí que es cierto que ahora un poquito más neutrales y siendo un poquito más selectivos. Y tanto deuda senior como deuda subordinada. En fin, sí que es cierto que en la subordinada pues hay que tener un poquito más de cuidado. Y lo mismo, es decir, nosotros estamos en subordinadas, pero en grandes bancos, pues a lo mejor probablemente hay unos emisores que te están ofreciendo algo más, pero no nos interesan. Preferimos ahora mismo en este entorno jugar la parte pues, más conocida, digamos, pero desde luego seguimos viendo que es uno de los sectores, además, de los que más pesa, incluso en Europa en crédito es el sector que más pesa. Entonces, bueno, pues seguimos viendo oportunidades, lo que pasa que efectivamente, pues bueno, las valoraciones, pues ahora hay que verlas mucho más porque ha sido una operativa que han estado haciendo pues muchos fondos, mucho inversor, se ha estado metiendo en el sector financiero y bueno, pues ya empezamos a ver que hay ciertas emisiones o ciertos tramos, bueno, ciertos nombres, mejor dicho, que empiezan a estar un poquito sobreponderados. Pero la respuesta en general es que ahora mismo seguimos viendo valor al sector financiero.
Gracias, Borja. Como, ¿no?, por repetir tus palabras, ¿no?, ha habido unos ganadores, ¿no?, dentro del sector financiero de Estados Unidos que pueden ser los grandes y bueno, también esa repercusión que pueda tener todo lo que vivimos en cuanto a estas quiebras de bancos medianos en la economía real. Y bueno, por último, daros las gracias a los dos por estar hoy aquí, por darnos un poco más de luz sobre este mercado de renta fija en Estados Unidos y desear que volváis pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. De entre todos los activos de inversión, Aspain 11 Family Office selecciona los mejores productos adaptados a sus necesidades. Porque sus metas son las nuestras, conozca las ventajas de un departamento de inversiones fundamentado en el cliente. Pregúntenos.